Hola, bienvenidos a Sin Secretos en la Cocina con Sabor. El día de hoy haremos una exquisita receta. Quédate conmigo y vamos a hacerla. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para hacer merengues al horno. Vamos a ellos. Vamos a necesitar 5 claras de huevo, procurando que no se te vaya ni un pedacito de yema, porque esto haría que no suban las claras bien y deben de estar a temperatura ambiente. 30 mililitros de jugo de limón, una tacita de agua, 500 gramos de azúcar, una batidora, ya sea automática o de mano. Vamos a la preparación. En esta ollita vamos a agregar el azúcar. Recuerden que son 100 gramos por clara. Y vamos a agregar la taza de agua, pero esta la vamos a mediar nada más a que cubra el azúcar. Así nada más, queremos que la cubra. Quedó todavía más de un tercio de taza. Vamos a ponerlo a fuego muy bajo, sin moverle y sin nada. Solito se va a desbaratar el azúcar. Mientras vamos a ir preparando el merengue. Aquí están las 5 claras. Vamos a agregar el jugo de limón. Pues así debe de quedar nuestro merengue. Vamos a hacer la prueba de que no se caiga cuando lo volteemos. Si tú tienes tu merengue así y lo volteas así y este no se cae, es que tu merengue ya está listo para que le empieces a agregar el azúcar. Ya se fundió perfectamente bien el azúcar, nada más hay que estarla moviendo de vez en cuando así para que no se cristalice. Vamos a esperar a que hierva para poder hacer la prueba del hilo o prueba de hebra. Ya está hirviendo, hay que apagarle. Como les comenté, ya había quedado nuestro jarabe o azúcar que le vamos a agregar al merengue. Esta es la prueba del hilo o la prueba de la hebra. Ya está listo para que lo puedas agregar al merengue. Pues ya nuestro merengue ya quedó. Vamos a hacer la prueba del pico del oro. Normalmente esa se hace cuando tú metes, o sea, y hace esto, hace picos, como este. Hizo este pico. Hay que dejar que se enfríe un poco, pero si se dan cuenta, no se cae, quedó súper bien. Le dicen pico del oro, la prueba, porque al hacer así queda como un piquito. Vamos a ir preparando la charola donde vamos a poner a hornear nuestros merengues y vamos también a agregarle el merengue a la duya. Para que no se te peguen los merengues, les puedes poner un poco de aceite al papel encerado
y vas a ver que te salen mejor y no se pegan. Ese es un tip. Ya sabemos que el papel encerado pues no se pega, pero para asegurar luego los merengues quedan un poquito pegados. Para poderlos despegar más fácil es mejor ponerles un poquito de aceite al papel encerado. Vamos a ir metiendo o vertiendo aquí el merengue en una duya. ¿Me voy a ayudar con ese vaso? Cuando vayas a ocupar una duya, es importante que aquí agarres y le retuerzas en esta forma. Le hagas como un torniquete y te la vas a poner así en la mano, así, mira, así. La vas a agarrar y acá arriba le vas a oprimir y con esta la vas a sostener. Si te das cuenta, aquí me quedó aire, o sea que va a haber un momento en que voy a sentir como que suelta así un airecito, ¿sí? Y va a salir. Vamos a empezar a hacer más merengues. ¿Vieron? Ahí soltó un poco de aire. Le vas a volver a hacer un torniquete porque se está acabando y le vas a seguir apretando. A ver. ¿Vieron? Y vamos a meter al horno. Ya llevan los merengues 10 minutos en el horno. Aquí vamos a dejar los merengues durante 25 minutos a 150 grados centígrados o bien 350 grados Fahrenheit. Si quieres pintar tu merengue de algún color, lo puedes hacer. Nada más tienes que comprar un colorante especial comestible como este. Le vas a poner unas 3 gotitas. Este viene como si fuera un gel, no viene aguado. O sea, lo puedes revolver y aquí mismo, antes de ingresarlo a la duya, lo puedes revolver aquí con mucho cuidado. Y lo vas a volver, por ejemplo, lo puse azul. Es según si lo quieres azul fuerte o rosado, tú escoges el color y la cantidad es el color que tú quieras. Puede ser un color azul cielo, pero puede ser un azul cielo muy fuerte. Yo lo quiero color pastel. De 5 claras te llegan a salir 45 merengues pequeñitos, así como estos. Pues ya salieron nuestros merengues del horno. Espero te haya gustado la receta. Comenta al realizarla. Comparte, suscríbete. Recuerda que es gratis. Y regálame un dedito arriba. Y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.